Las consecuencias del reinado de Felipe IV dejan a España en una situación de decadencia económica. El alto coste de las guerras en Europa y en la misma península ha vaciado las arcas de la hacienda pública. En este escenario, su hijo Carlos II hereda el trono con tan solo 4 años. El niño crece enfermizo, con graves problemas físicos. Su educación es insuficiente para tratarse de un rey. De carácter introvertido, desarrolla una desconfianza en sí mismo que le impide gobernar. Sin embargo, su sentido del deber le hará tomar una importante decisión para mantener la integridad de los dominios de la corona, una misión que le obsesionaba. Ante la falta de descendencia de Carlos II, se suceden una serie de luchas cortesanas entre los partidarios de una sucesión que recaiga en el pretendiente de la dinastía de los Habsburgo-Austriacos y los defensores de la sucesión en la Casa Francesa de Borbón. Finalmente, Carlos II, el último Austria español, redacta su testamento a favor de Felipe de Anjou, nieto del que había sido hasta entonces su principal enemigo, Luis XIV, rey de Francia. Con Felipe V se inaugura la dinastía borbónica en España, que se mantiene hasta nuestros días. Hasta que el rey Carlos alcance la mayoría de edad a los 14 años, su madre Mariana asume la regencia de la monarquía española. Por primera vez en el siglo XVII, una mujer asume la dirección del gobierno. Mariana de Austria intenta imponerse al poder de la aristocracia, que apoya la opción de don Juan José de Austria, hermano bastardo de Carlos II, para regir el Estado. La reina se gana así la enemistad de la alta nobleza y deposita el gobierno en personas de su confianza. ¿Quiénes rodean a la reina en su vida diaria, desde que se despierta hasta que se acuesta, a lo largo de mientras va a la capilla, mientras está comiendo, etcétera? La rodean mujeres, que son las damas de honor, la camarera mayor, etcétera. Entonces, esas mujeres no pueden ejercer el puesto de primer ministro, porque la sociedad excluye a las mujeres del alto mando político. Entonces, tiene que confiar el poder a un hombre, pero en su entorno cotidiano íntimo no hay hombres. ¿Cuál es el único hombre que encuentra? Su confesor. El confesor con el que habla en alemán, el confesor austriaco que ha venido desde Viena con ella en 1649, que es Juan Everardo Nitar. Sin embargo, este extranjero no es popular, y los grandes de España comienzan una campaña para destituirle. La reina confía entonces las tareas de gobierno a Fernando de Valenzuela, un joven hidalgo de familia andaluza. La nobleza considera un insulto la política de la regente y pretende poner fin a la situación. Por este motivo, don Juan José, a quien se había mantenido alejado de la corte, otorgándole cargos en la corona de Aragón, marcha sobre Madrid acompañado de un ejército de más de 10.000 soldados y se impone en la corte. Hermanastro del rey, don Juan José es el único hijo ilegítimo reconocido por Felipe IV. Fruto de su relación con una actriz, el joven recibe una esmerada educación. Sensible al arte y a la música, muestra facilidad en las dotes de mando. Parece el candidato perfecto para sustituir a los favoritos de la reina regente. Una brillante carrera política y militar le avala. Conoce bien los territorios españoles y a los gobernadores y virreyes de los mismos. Durante su breve mandato de tan solo 3 años, inicia una serie de cambios y reformas políticas de carácter autoritario. Sus proyectos principales son acabar con la corrupción y estimular el comercio. Ordena una serie de inspecciones a todos los territorios de la monarquía, envía unos comisarios políticos que controlan lo que están haciendo los ministros en la esfera local, toma decisiones importantes con respecto a todos los territorios, desde las Indias hasta Flandes y hasta el conjunto de las posesiones italianas, pero todas estas reformas provocan malestar. Tras su muerte, la aristocracia toma las riendas de la monarquía. La alta nobleza se sucede en los más altos cargos de gobierno. Primero, el duque de Medinaceli y más tarde el de Oropesa van a ocupar la vida política española en los últimos años del siglo XVII. Las reformas monetarias y fiscales de estos años sientan las bases del saneamiento monetario de la monarquía, un elemento de primera importancia en la recuperación económica general.
Durante el último cuarto del siglo XVII se asiste a los últimos coletazos de la grave situación económica del reinado de Felipe IV. Permanece la crisis monetaria del vellón, a la que se unen los desastres climatológicos que provocan malas cosechas y los últimos brotes epidémicos, sobre todo en Levante y Andalucía. En todo el año 1683, hasta fines de noviembre, no se vio la menor lluvia. La tierra de casi toda Andalucía se secó. Los frutos se quemaron, los árboles ardían, los granos se fueron a mendigar a otras provincias. Encarecióse el pan y por su carestía murieron muchos. Las prioridades políticas se centran en revitalizar la economía y aplicar reformas administrativas y eclesiásticas. Mientras, bajo este clima de marasmo económico, la intolerancia religiosa y la represión social ejercidas por la Inquisición siguen muy presentes. En 1680, el centro de Madrid va a ser escenario del juicio de 118 reos en el último gran auto de fe realizado por el Tribunal de la Inquisición. El castigo es para todos los condenados, incluso para los fugitivos o los ya muertos. 84 visten con los hábitos en función de su pecado. Hechiceros, sacerdotes casados, embusteros o hipócritas. 34 son huidos, así que una estatua le representa en el juicio. La desastrosa situación lleva a arbitrar medidas de austeridad en los gastos cortesanos y del gobierno. En los años 80, finalmente, se logra una estabilización monetaria que permite superar la ya secular maldición del vellón y establecer los cimientos para una relativa recuperación de la riqueza económica. En las últimas décadas del siglo XVII se inicia una tímida recuperación económica mucho más potente en la periferia que en el interior. El repunte se produce sobre todo en la cornisa cantábrica, el País Vasco y Cataluña. Se crean juntas de comercio para potenciar las manufacturas y las transacciones ultramarinas. Aumenta la venta de títulos nobiliarios y muchos mercaderes y financieros adquieren la condición de aristócratas. Por el contrario, en Castilla, el proceso de recuperación es muy lento o casi nulo. La agricultura es de subsistencia y la industria cuenta con pocas posibilidades comerciales. El mercado peninsular interior es débil y acusa todavía la existencia de aduanas entre los distintos reinos, ya que las tasas que se deben pagar en ellas encarecen el precio de los productos. La recuperación también se deja notar en el ámbito cultural. Aparece la prensa periódica, de carácter oficial, con la Gaceta de Madrid. Los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII corresponden a un periodo en el que empiezan a conocerse y divulgarse nuevas ideas que más tarde cuajarán en la sociedad de la Ilustración. Un grupo de intelectuales, llamados los novatores, conocen los métodos de la ciencia experimental europea y la importan a España. Los medios intelectuales de la ciudad de Valencia desempeñarán un papel de primera magnitud en la renovación intelectual. Este proceso se desarrolla en las provincias. Con el tiempo van a fundar las academias, instituciones al margen de la universidad que se convierten en centros de difusión de las ciencias modernas. Estos novatores, sobre todo, se desarrollan fuera de la corte y lo que hacen es traducir, difundir las nuevas teorías científicas, por ejemplo, en el ámbito de la medicina o también de las ciencias exactas, de la astronomía, aportar lo que se había descubierto en las décadas anteriores en otras áreas de Europa y romper con una universidad demasiado rígida que sigue unas enseñanzas tradicionales y que sigue anquilosada en el pasado. Son el germen de una renovación científica que se realizará en España durante el siglo XVIII. En este ambiente de preilustración, el gallego Benito Feijóo publicará en el Teatro Crítico Universal un ensayo con la intención de acabar con la ignorancia popular, basada en la tradición y en las supersticiones del pueblo. Rara presunción la del hombre, querer averiguar lo que está por venir. Pestañea en lo pasado, anda a tientas en lo presente y juzga tener ojos para lo futuro. Miéntenle las historias en lo que fue, los sentidos en lo que es, y cree a vanos sueños en lo que será. Esta extravagancia del entendimiento nace del desorden de la voluntad.
La ciudad de Sevilla destaca como un foco artístico de primer orden con la pintura de Juan de Valdés Leal. En su obra Jeroglíficos de las Postrimerías plasma la brevedad de la vida simbolizada en la vela y el triunfo absoluto de la muerte. Todos los objetos dibujados representan la vanidad de los placeres y las glorias terrenales que no escapan del yugo de la muerte. El napolitano Lucas Jordán alcanza gran éxito por toda Europa. Le llamaban fa presto por la rapidez con la que acababa su pintura. En España decora las estancias del Escorial, de la Catedral de Toledo y la iglesia de San Antonio de los Alemanes. El pincel de Carreño de Miranda no se cansa de retratar la corte madrileña. Influido por Velázquez y Rubens, su extensa obra plasma un tipo de retrato solemne, austero, con fondos neutros, donde el retratado fija su dignidad a través de su pose, ya que Carreño no recrea adornos ni joyas que engrandezcan la persona. A su muerte ocupa el puesto de pintor real Claudio Coello. Formado en Italia, realiza una de las joyas del barroco ilusionista, la Adoración de la Sagrada Forma, en el que representa a un monarca rodeado por miembros de su corte. En cuanto a los espectáculos populares, la ciudad madrileña se convierte en bullicio cuando la Casa Real organiza una corrida de toros. Las fiestas taurinas se celebran con todo lujo y esplendor, sobre todo cuando tienen lugar en la Plaza Mayor. El día de la corrida es uno de los más festivos. Todos se afanan por acudir a la plaza por cualquier medio. Es frecuente el derrumbamiento de tablados ante la cantidad de personas que concurren en el espectáculo. Exigen una rigurosa etiqueta en la que todo está previsto. Quién puede usar sombrero y vara, coche o caballo, o quiénes entran antes o después. El balcón del rey es dorado y está cubierto con dosel. La reina cuenta con otro para ver la corrida con el valido y acompañada de sus damas. El origen del toreo hay que buscarlo en los tiempos de los romanos como espectáculo circense o incluso en los pueblos celtíberos como sacrificio a los dioses. Solo en tiempos de los musulmanes se prohibieron por considerarlo un espectáculo abominable. En la Edad Media se retoma como un deporte entre los nobles. El toreo, tal y como lo conocemos hoy, comienza en el siglo XVIII, cuando la nobleza baja del caballo y la plebe torea a pie mostrando destreza y valor. Esta tradición ancestral ha sobrevivido como forma de arte y espectáculo, y hoy en día cuenta con numerosos aficionados. Para llegar a ser torero existen varias escuelas de tauromaquia en España. La media para formarse en el arte de la lidia son 4 años, en los que se reciben clases prácticas y teóricas. Divididos en niveles, los aprendices pueden empezar su entrenamiento a los 12 años. La primera lección consiste en instruirse en el manejo del capote y la muleta. Se echa la mano para abajo y se da el lance. Y se vuelve otra vez el capote a la primera posición de capote. Si viene el toro, lance, otra vez primera posición. El lance natural es el pase de muleta más sencillo. El entrenamiento se realiza con carretas que tienen pitones falsos. También se aprende a poner banderillas, a dar pases de pecho y a entrar a matar. Esta entrada es la más peligrosa y se llama suerte suprema. 1, 2, 3. Es el único momento en el que el diestro pierde la cara al toro. No todos los que estudian tauromaquia terminan con éxito en el ruedo. Hay 2 cosas que no se pueden enseñar: tener valor y perder el miedo al toro. A menudo, las corridas del siglo XVIII se prolongan con otro juego ecuestre, las cañas. Una cuadrilla de nobles se enfrenta a otra con lanzas de cañas, simulando un combate a lo largo de la Plaza Mayor.
Los caballeros van ataviados con lujosas libreas y demuestran su habilidad en el movimiento armonioso de las cuadrillas. La destreza en el arte de la equitación se muestra también en las mascaradas. A la luz de las antorchas, los nobles compiten por parejas en carreras de caballos nocturnas en las que jinete y corcel lucen vistosos trajes para contribuir al espectáculo. Una nueva moda de origen italiano se difunde en Francia y en España, el chichisbeo. Consistía en que las damas casadas de condición acomodada eran acompañadas en todos los espacios de la sociabilidad, a los teatros, a los paseos, a los bailes e incluso en los ámbitos de la vida privada, en las casas, en las habitaciones, por un caballero que es el que se llamaba el chichisbeo o cortejo. Precisamente la naturaleza exacta de esa relación fue un motivo de debate en el siglo XVIII por parte de quienes defendían el chichisbeo. Se argumentaba que se trataba simplemente de una relación cortés, elegante, educada entre un caballero y una dama, mientras que para los detractores de esta práctica se trataba en definitiva de una forma galante y refinada de adulterio. Se introduce la moda de los grandes escotes en el vestido femenino a pesar de las censuras del clero. Para los hombres, paulatinamente, se imponen los cabellos largos. Más tarde se difundirán las pelucas empolvadas y postizos para cubrir la cabeza y aumentará la complejidad del peinado. Declaro ser mi sucesor el duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal le llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, y porque es mi intención y conviene así a la paz de la cristiandad y de la Europa toda, y a la tranquilidad de estos mis reinos. Pese a la última voluntad del rey Carlos II, la cuestión sucesoria al trono de España se va a convertir en una disputa por la hegemonía en Europa. Las potencias ambicionan los territorios de la monarquía española, sobre todo los americanos por la riqueza que genera su comercio, y también los dominios italianos y los Países Bajos. No obstante, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, se convierte en el primer Borbón que reina en territorios españoles, al aceptar las condiciones del testamento de Carlos II. En los distintos territorios de la monarquía, lo que preocupa es dar el territorio, dar la corona a un rey que no sea capaz de defenderla militarmente. Esa opción era la opción de la Casa de Austria en principio. En cambio, Luis XIV, con el ejército más poderoso de su tiempo, con unos 300-400.000 soldados, estaba en condiciones de garantizar la integridad de esa monarquía. La condición del testamento, el testamento que firma Carlos II en su lecho de muerte, es que el duque de Anjou, el nieto de Luis XIV, recibirá el conjunto de la monarquía, pero solo si mantiene, si preserva todos los territorios que forman parte de ella. Felipe V entra en Madrid sin ninguna oposición. Durante los primeros años de su gobierno convoca cortes en Cataluña y respeta la autonomía legal de los reinos de la Corona de Aragón. Pero el temor a que el monarca Borbón tome el camino absolutista de su abuelo francés va a dar un giro a la situación, provocando los primeros desacuerdos internos. Inglaterra, Austria y los Países Bajos protestantes se unen contra Francia para intentar imponer su candidato al trono español, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I. Completarán esta coalición Portugal, Saboya y Prusia. En España la opinión se divide. Castilla defiende los intereses borbónicos, mientras que una parte de la corona de Aragón proclama rey al archiduque Carlos. Pero la guerra de sucesión no solo tiene por escenario la península ibérica. Durante 14 años, la contienda ensangrentará las tierras europeas. Austria conquista la Italia española y en la fase inicial de la guerra, Portugal dirige un ejército aliado que domina fugazmente Madrid. La muerte del emperador austriaco Leopoldo I modifica los intereses en juego, al convertir al archiduque Carlos en heredero de sus dominios. Ahora ingleses y holandeses temen que si el archiduque triunfa, renazca una monarquía tan poderosa como la de Carlos V, que en el siglo XVI reinó en la península y Austria.
Comienzan entonces los acuerdos diplomáticos entre Gran Bretaña y Francia, que culminan con la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt. Felipe V pone en marcha un ambicioso proyecto político para reorganizar la administración. El monarca instaura el absolutismo político en España. Suprime los fueros de Aragón y Valencia y con el decreto de la nueva planta pone fin a los fueros de Cataluña. Siguen vigentes los del País Vasco y Navarra. Por primera vez convierte a España en una corona unida políticamente. Sobre esta unidad asienta las bases de una nueva administración. Suprime las cortes de los distintos reinos, excepto las Cortes de Castilla, con representantes de todos los territorios de la monarquía. Desaparecen los virreyes y se crea la figura de los intendentes. En general trata de imponer el modelo castellano de administración e introduce nuevos mecanismos fiscales, como sucede en los reinos de la Corona de Aragón, donde establece el catastro en Cataluña, el equivalente en Valencia y la única contribución en Aragón. Margina el antiguo sistema de consejos de los Habsburgo y crea una burocracia más ejecutiva a través de las secretarías de despacho. Desplaza a los grandes de la dirección política y coloca a hidalgos, nobles más humildes, en los nuevos puestos de gobierno. Se impulsa una labor, digamos una monarquía de un perfil distinto al anterior. Una monarquía mucho más ejecutiva, mucho más administrativa, no tan respetuosa de la legalidad, como era a través de la opción de los consejos y de los letrados, ni tan respetuosa de los privilegios de la aristocracia y del alto clero. Hay un nuevo perfil, hay una nueva forma de actuar que será la que desarrollan las secretarías, que son los precedentes, salvando las distancias de los ministerios actuales. Las consecuencias de la Guerra de Sucesión cambian una vez más el mapa político internacional. España pierde sus posesiones europeas. Austria recibe los Países Bajos, Nápoles y Milán. Inglaterra gana Gibraltar y Menorca. España mantiene su imperio americano, pero se ve obligada a otorgar a Gran Bretaña un cierto margen de libertad de comercio con las Indias y el llamado asiento de negros, el monopolio de la trata de esclavos en las colonias. Por entonces América ha diversificado su economía y fomenta los cultivos de exportación como el tabaco o el cacao. Primero en forma de rapé y luego en hoja, el tabaco se introduce entre los círculos privilegiados. En España y en toda Europa también se pone de moda el chocolate. El proceso de elaboración del dulce comienza por trocear la cobertura del chocolate, compuesta por cacao, azúcar, manteca de cacao y un porcentaje del 3% de frutos secos. Después se pone al baño María a fuego lento para fundirlo y se retira cuando se consigue una textura cremosa. El siguiente paso es reducir la temperatura del chocolate, preferentemente sobre una superficie de mármol. Desde los 40 grados que ha alcanzado sobre el fogón, se enfría hasta los 35 o 36 grados, que es la temperatura ideal para moldear el chocolate sin que pierda el brillo. A este proceso se le llama atemperar. Las trufas son uno de los productos más deliciosos que existen elaborados con chocolate. A una masa realizada con nata, azúcar, mantequilla y coñac se le añade una cobertura de chocolate para su presentación final. Felipe V da un fuerte impulso a la cultura a través de la creación de instituciones reales, a las que encomienda tareas educativas y divulgativas. Toma como modelo el sistema francés, y tal como ocurriera con la ciencia, crea también las reales academias, para potenciar la cultura desde el poder. Con el fin de proteger y velar por el castellano, se funda la Real Academia Española. Después, con la Real Academia de la Historia, se buscará crear una identidad nacional a través de una visión común del pasado de España.
Del mismo modo, la Academia de las Bellas Artes de San Fernando englobará todos los asuntos artísticos. La Biblioteca Real se funda con el objetivo de fomentar el estudio y la lectura entre los súbditos. Será el germen de la Biblioteca Nacional actual. El papel de la mujer gana terreno en el ámbito de lo privado. Las mujeres acceden al mundo cultural a través de las tertulias de salón como anfitrionas de las reuniones entre intelectuales. El florecimiento de los salones es una costumbre muy característica del siglo XVIII en España, como también en el resto de Europa. En España, con mucha frecuencia recibieron el nombre de tertulias más que de salones. Eran reuniones de literatos y aristócratas donde se discutía, se conversaba, se trataba socialmente y en ellos desempeñaban con mucha frecuencia un papel central como anfitrionas y animadoras damas aristocráticas. Felipe V se gana durante la Guerra de Sucesión el sobrenombre del Animoso, aunque no tarda mucho tiempo en revelar un carácter tendente a la melancolía. Pasa momentos de gran dinamismo y empuje que van seguidos de otros en los que se despreocupa por las labores de gobierno. Toda la corte, todos los grandes. Nadie me quiere. Quiero retirarme. En uno de sus estados depresivos abdica en su hijo Luis, y el monarca se retira al Real Sitio de la Granja. Felipe V, que no soporta los calurosos veranos madrileños, se enamora del paraje natural que rodea a una pequeña ermita dedicada a San Ildefonso. Adquiere los terrenos y dedica los siguientes 20 años de su vida a engrandecer el palacio y los jardines, decorados con esculturas, fuentes y bosques. Sin embargo, Luis I fallece tras 6 meses de reinado y su padre, Felipe V, vuelve al trono. Con el reinado de Carlos II se cierra la etapa de los Habsburgo en la monarquía española. Esta dinastía gobernaba los reinos hispánicos desde principios del siglo XVI. La precaria salud del monarca le incapacita para dar un sucesor a la corona y le obliga a dejar el gobierno en manos de los nobles. La subida del primer Borbón al trono de España pone fin al sueño de los Habsburgo de conseguir una hegemonía europea. La instauración de la dinastía francesa supone la pérdida de gran parte de los territorios europeos de la monarquía hispánica y la configuración de un nuevo orden social y político. Comienza una época en la que las nuevas ideas ilustradas empiezan a despertar entre la sociedad española.